Bueno muchachos, el día de hoy vamos a aprender a crear un formulario básico para ingresar información, para guardar información en una base de datos. Entonces, este es nuestro formulario. Aquí vamos a llenar los datos solicitados. Aquí podemos escoger el tipo de género, entonces podemos escoger alguno de los dos. Aquí colocamos su número de identidad y acá colocamos su email. Después de colocar todos sus datos, vamos a dar clic en guardar. Y acá nos aparece un mensaje de que la información ha sido guardada y acá al final podemos ver el registro que acabamos de guardar. Acá en ID de cliente nos aparece el número 5. Acabamos de guardar el 14 y ahora el siguiente es el 15. Entonces aquí volvemos otra vez a colocar la información solicitada. Y automáticamente al dar clic en guardar nos queda aquí en la última fila de la base de datos. Y aquí se nos actualiza el siguiente ID para el siguiente registro. Entonces muchachos, sin más preámbulos, comencemos a crear este formulario para guardar datos, pero primero no olviden suscribirse para más contenido. Aquí tenemos nuestra base de datos, entonces aquí tenemos el ID del cliente, el nombre, el apellido, el género, el número de cédula o identificación y su correo o email. Entonces, lo primero que vamos a hacer es seleccionar todos los datos. Vamos a presionar la tecla Control y la tecla T para pasar nuestra base a formato de tabla. Dejamos este check acá aclarando que nuestra tabla tiene encabezados. Damos clic en aceptar. Aquí en la pestaña diseño de tabla vamos a seleccionar el formato que nos guste. Ahora en esta parte de aquí vamos a realizar la siguiente fórmula. Encima del encabezado del ID escribimos igual max, abrimos paréntesis, seleccionamos aquí todos los IDs, cerramos paréntesis y acá al final de la fórmula, en esta parte vamos a escribir más 1. Entonces esta fórmula lo que hace es buscarnos el número mayor de todo este rango. De todo este rango el número mayor es el 13, pero al sumarle el 1 nos va a aparecer el número 14. Este es el siguiente ID que vamos a utilizar para el siguiente registro nuevo. Entonces aquí tenemos el 13, aquí iría el 14 con el siguiente registro. Listo, guardamos y ahora lo que vamos a hacer es crear nuestro formulario. Entonces para ello vamos a ir a la pestaña Programador, vamos a dar clic en Visual Basic. En esta parte vamos a dar clic aquí en la pestaña Insertar y vamos a insertar un User Form o formulario. En esta parte vamos a crear nuestro formulario. Le vamos a dar este tamaño a nuestro formulario. Aquí en la parte de arriba vamos a insertar una etiqueta que nos sirva de título. La colocamos de este tamaño. La seleccionamos y aquí en Caption escribimos ingresar datos. Acá en Font y en estos tres punticos vamos a darle un formato de negrilla, un tamaño de letra 14 y damos a aceptar. Y en la parte de acá abajo donde dice Text Align vamos a seleccionar la opción 2 para que el texto nos quede centrado. Listo. Ahora vamos a insertar otra etiqueta, la colocamos por acá. En Caption escribimos ID cliente. Acá en Font le vamos a colocar negrilla y un tamaño de letra 10. Damos a aceptar y también aquí en Text Align centramos el texto. Ahora insertamos un text box o cuadro de texto. Lo acomodamos acá y este text box es el que nos va a mostrar el siguiente ID para el siguiente registro. Listo. Ahora vamos a seleccionar la etiqueta y el text box los vamos a duplicar con Control C más B y este nos va a servir para el nombre. Seleccionamos la etiqueta y en Caption escribimos nombre. Hacemos lo mismo para apellido.
Aquí duplicamos solamente la etiqueta y vamos a escribir género. Vamos a insertar una casilla o un check. Aquí en caption vamos a escribir masculino. Insertamos otro check. Y en caption escribimos femenino. Esta parte de aquí es para seleccionar el género de la persona. Duplicamos nuevamente un textbox y la etiqueta. Los acomodamos acá abajo. Y este es el que nos va a servir para agregar el número de cédula. Colocamos otro para el email. Y aquí en la parte de abajo vamos a insertar un botón. Aquí en caption escribimos guardar. Y ahora vamos a darle un poco de formato a nuestro formulario. Entonces, antes de darle formato vamos a cambiar este nombre que tiene acá, el que dice userform 1. Entonces, dando clic en la parte vacía del formulario para que se seleccione todo, acá en caption vamos a escribir formulario. Listo, aquí ya quitamos esta parte. Ahora vamos a seleccionar esta etiqueta. Vamos a ir aquí a Back Color, que quiere decir color de fondo. En la pestaña paleta, en este ejemplo, vamos a seleccionar este color verde. Acá en For Color, que se utiliza para cambiar el color de la letra, vamos a seleccionar el color blanco. Listo. Ahora seleccionamos acá el botón. Vamos a ir aquí a Back Color. Vamos a seleccionar el color negro y acá en For Color vamos a seleccionar el color blanco. Acá en Font vamos a darle un poquito más de tamaño a la letra, entonces vamos a seleccionar el número 10 y damos a aceptar. Listo, ya tenemos aquí el diseño de nuestro formulario. Ahora vamos a nombrar estos cuadros de texto y estos checks junto con el botón para usar esos nombres dentro del código. Entonces seleccionamos aquí el textbox de la etiqueta y acá en name vamos a nombrar ese textbox como text ID. Ahora seleccionamos el text del nombre y vamos a escribir text nombre, lo nombramos text nombre. El siguiente va a ser text apellido. Este lo vamos a nombrar check masculino. A este lo nombramos check femenino. Este lo nombramos text cédula. Y este lo nombramos text email. Al botón lo vamos a nombrar BT-guardar. Listo. Ahora sí vamos a empezar a codificar nuestro formulario. Vamos a dar doble clic en la parte vacía del formulario. En las opciones que tenemos aquí arriba en la parte derecha de la pantalla, vamos a desplegar esas opciones y vamos a seleccionar la que dice Initialize. Borramos la anterior y dejamos la que acabamos de colocar. Initialize quiere decir inicializar. Entonces, todo lo que coloquemos acá, todo el código que coloquemos acá, se va a ejecutar apenas aparezca el formulario. Entonces, en esta parte vamos a colocar el siguiente código. Entonces, este código lo que va a realizar es lo siguiente. Me hace referencia a nuestro userform. Text ID es este textbox. Entonces, ese textbox va a ser igual a este libro. This workbook quiere decir este libro y sheets quiere decir hoja. Entonces, en este libro, en la hoja base, donde tenemos nuestra base de datos, esa hoja se llama base. Aquí es donde tenemos nuestra información. Entonces, en la hoja base y en el rango B2, si vamos a nuestro Excel, el B2 es aquí. Esta celda es el rango B2, es donde realizamos nuestra fórmula. Entonces, el textbox text ID va a contener la información que tenga el rango B2, o sea, esta celda.
Entonces el text box va a contener este número. Para ver cómo quedó, damos clic acá en ejecutar y aquí automáticamente el text box nos aparece con ese número. Cuando agreguemos aquí nuestro registro que va a tener el número 14, aquí va a aparecer el número 15 y automáticamente aquí en este text box va a aparecer el número 15. Y a medida que agreguemos datos, pues aquí nos va a aparecer el siguiente ID que debe tener el siguiente registro a guardar. Cerramos aquí y ahora vamos a realizar el código para el botón guardar. Entonces damos doble clic aquí en el botón guardar y en esta parte vamos a colocar el siguiente código. Este código que tenemos aquí nos va a permitir guardar la información del formulario en nuestra base de datos. Entonces lo que hicimos acá fue lo siguiente. Aquí tenemos una variable, la variable se llama ulfila y la declaramos como tipo integer. Entonces esta variable va a ser igual a nuestra hoja base y a la celda o rango última fila de la columna B más 1. Entonces si vamos a nuestro Excel, esta es la columna B y el último rango con datos es este, la fila 16 o esta celda. Como le colocamos un más 1, eso quiere decir que la variable ulfila va a ser igual a este rango o a esta fila o a esta celda. A medida que coloquemos acá información, pues la variable ulfila va a ser siempre igual a la última fila vacía de la base de datos. En este caso sería esta fila. Entonces, a medida que agreguemos información, esa variable siempre va a contener o almacenar la información de la última fila de la base de datos, pero no la que tiene datos, sino la siguiente, la vacía. ¿Por qué la vacía? Porque aquí es donde va a ir la siguiente información nueva. La idea es que aquí se guarde la siguiente información. Entonces por eso colocamos un más 1. Entonces esa variable siempre nos va a seleccionar la última fila de la base de datos, pero la que está vacía. Acá en este libro y en la hoja base de datos y en el rango columna B última fila, o sea este rango acá, esta celda va a ser igual a lo que tenemos en el text ID. Recuerden que en el text ID tenemos el siguiente ID, o sea tenemos este número, el que está acá arriba. Entonces esta celda va a ser igual a este número que tenemos acá arriba. Aquí lo encerramos entre un CLNG. Esto es para que la información se guarde en formato de número. Si no colocamos esta partecita del código, el número o el ID no se va a guardar en formato de número, sino se va a guardar en formato de texto y la fórmula no lo va a leer. Y siempre se va a agregar el mismo ID, la idea es que vaya avanzando de ID. Entonces esto es para colocar el dato, o sea este dato que está aquí en este text box en formato de número. Aquí volvimos a colocar el mismo código, pero en la columna C. Entonces en la columna C y en la última fila, o sea, esta es la columna C y en esta celda va a ser igual a lo que coloquemos en el text nombre. Aquí lo mismo, entonces en la columna D y en la última fila, o sea en esta celda va a ser igual a lo que hayamos puesto en el text apellido. Esta parte es la de los checks. Los checks son estos. Acá es donde vamos a seleccionar el género. Entonces aquí colocamos un condicional if. Entonces si mi check femenino, o sea si ese check es igual a true, o sea que cuando tenga el check deseleccionado, cuando tenga su check, cuando se haya seleccionado femenino, realice lo siguiente. Entonces cuando sea igual a true, realice lo siguiente. Entonces en este libro, en la hoja base de datos y en el rango E, última fila, o sea acá, rango E, última fila, o sea esta celda va a ser igual a la palabra femenino. Entonces tenemos que seleccionar el check de femenino para que en esta celda nos aparezca la palabra femenino. Pero aquí colocamos otro condicional. Pero si el check masculino es igual a true, o sea si seleccionamos el check de masculino, pues en la columna E, última fila, o sea aquí en la misma celda, colóquenos la palabra masculino. Entonces, si seleccionamos aquí el check masculino, aquí nos va a aparecer la palabra masculino. Si seleccionamos el check femenino, aquí nos va a aparecer la palabra femenino.
Aquí cerramos el if, este if lo cerramos con un endif y continuamos con la siguiente información. Entonces aquí en el rango columna F última fila, o sea este que es el del número de cédula, esta celda va a ser igual a lo que hayamos colocado en el text cédula. Como la cédula es un número, pues aquí colocamos este pequeño código para que el número de cédula nos lo guarde en formato de número. Y acá en esta parte, en la columna G y última fila, o sea acá, esta celda va a ser igual a lo que hayamos puesto en el text email. Listo. Después de que hayamos puesto todo este código es para poner la información del formulario a nuestra base de datos. Entonces después de que hayamos puesto toda la información en la base de datos, todos nuestros text box y checks van a quedar vacíos. Entonces aquí por eso los text box los igualamos a empty. Empty quiere decir vacío. Y los checks los pusimos igual a false. Esto es para que queden nuevamente sin el check, que queden vacíos. Entonces los text box los igualamos a empty, o sea vacío, y los checks los igualamos a false. Aquí en esta parte pusimos el código que colocamos en initialize. Este código es para actualizar el siguiente ID. Después de que guardemos aquí nuestro registro, aquí este registro va a quedar con el número 14 y aquí va a aparecer el 15. Y después de que se guarde toda esa información, el text ID va a quedar con el siguiente ID, que en este caso sería el número 15. Aquí colocamos un MSG box, que quiere decir mensaje o caja de mensaje, y ese mensaje nos va a decir al final esta palabra, o nos va a mostrar esta palabra que quiere decir guardado. Eso nos va a avisar que toda la información ha sido guardada con éxito. Listo. Vamos a ejecutar para ver cómo quedó. Aquí nos aparece el número 14. Vamos a colocar un nombre. Aquí vamos a seleccionar el género. Aquí colocamos su número de cédula y aquí colocamos su email. Listo, después de colocar todos los datos vamos a dar clic en guardar y nos aparece el mensaje de guardado. Aquí en la última fila de la base podemos ver el dato que acabamos de guardar, se guardó con el ID número 14, aquí en esta parte de arriba podemos ver el siguiente ID que es el 15 y acá en el text ID aparece el número 15 que es el siguiente número para el siguiente registro. Y todos los text box y checks quedan vacíos para agregar la siguiente información. Al guardar el siguiente dato, este nos queda aquí en la última fila de la base con el ID 15. Aquí en la fórmula nos muestra el siguiente ID que es el 16 y ese número queda actualizado en nuestro formulario y todo queda vacío para el siguiente registro. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es crear aquí en esta parte un botón para con este botón traer el formulario. Entonces lo que hacemos es, estando aquí en el Excel, vamos a ir a la pestaña Insertar. En Ilustraciones vamos a insertar una forma. Entonces vamos a insertar este rectángulo. Aquí en Efectos de forma vamos aquí a Bisel y le vamos a dar este Bisel. Vamos a darle un color naranja y dentro de la figura vamos a escribir formulario. En la pestaña Inicio vamos a centrar el texto, le damos negrilla y un poquito de tamaño. Listo, este va a ser nuestro botón que nos va a traer el formulario. Volvemos nuevamente a Visual Basic y aquí en la pestaña Insertar vamos a insertar un módulo. Aquí nos aparece nuestro módulo. Aquí vamos a escribir sub mostrar, damos enter y aquí vamos a escribir userform1.show. Listo. Esto es una macro, entonces esta macro termina acá y finaliza acá. Esta macro tiene como nombre mostrar. Userform es nuestro formulario, el nombre de nuestro formulario. Show es mostrar, entonces cuando se ejecute esta macro, el formulario se va a mostrar. Volvemos al Excel, damos clic derecho sobre el botón o la forma, damos clic acá donde dice asignar macro, seleccionamos la que acabamos de crear que es la que dice mostrar y damos a aceptar. Listo. Ahora cada vez que demos clic acá en este botón el formulario va a aparecer. Aquí ya podemos registrar la información, le damos guardar
y esa información va a quedar aquí al final de nuestra base de datos. Listo muchachos, eso es todo. Si les gustó, por favor no olviden suscribirse para más contenido. Nos vemos en el siguiente video.